Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Bayern Múnich acaba de conseguir el tiquete a su 11ª final de la UEFA Champions League. De esta manera alcanza al Milán y ya serán los dos clubes con más finales disputadas después del Real Madrid. En este video los invito para que veamos cómo fue el proceso de ascenso del club más importante del fútbol alemán, haciendo un recorrido desde la temporada 2011-2012, la última donde no fue campeón de la Bundesliga. Veremos cómo fue su rendimiento en cada uno de los torneos donde participó y veremos cuáles fueron esas altas y bajas que le permitieron ganar su primer triplete en 2013 y le permitieron también estar a puertas del que sería su segundo de la historia, con el que alcanzaría al FC Barcelona, único club en lograrlo hasta el momento. Por supuesto, no todo ha sido bueno en el recorrido de los bávaros en las últimas 9 temporadas. Si bien han logrado tener una hegemonía en la Bundesliga, no han logrado lo mismo en las copas nacionales donde se le han escapado algunas, y tampoco en el ámbito europeo donde ha tenido algunas crisis como la de la temporada pasada donde fueron eliminados en la tempranera fase de los octavos de final. Repasaremos también una particular y misteriosa relación que ha tenido este club con los últimos campeones del continente y veremos también el presupuesto con el que ha contado en los últimos años, del que de entrada te digo que es difícil de creer. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Betfair Sports para que hagas tus compras online de las indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa casual y deportiva de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Con el código promocional que aparece en pantalla te darán un 7% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El link de acceso te lo dejo abajo en la descripción. Quiero recomendarte que te descargues OneFootball, la excelente aplicación que te mantendrá informado de tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Recientemente, la aplicación cambió su apariencia y ahora se ve mucho más novedosa, moderna y divertida. El proceso de navegación es muy sencillo. Selecciona tus preferencias, tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Luego te vas a la pestaña de noticias para ver toda la actualidad de tus escogidos, noticias, videos y traspasos. Algo buenísimo es la sección de partidos, porque todo es en tiempo real, los resultados, las alineaciones y los siguientes partidos. Recuerda que es completamente gratis tanto para Android como para iOS. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga. Iniciamos con la temporada 2011-2012 cuando por tercera vez el entrenador alemán Jupp Heynckes volvió a dirigir el equipo. Ya lo había hecho a principios de los años 90 y en el 2009 en las últimas 5 jornadas de la liga, pero esta vez regresaba en propiedad en aquel verano del 2011. En ese mercado de traspasos, las 3 principales contrataciones fueron la del lateral derecho brasileño Rafinha, proveniente del Génova a cambio de 6 millones de euros. El defensa central alemán Jerome Boateng del Manchester City por 14 millones y la más importante fue la del portero alemán Manuel Neuer del Schalke por 30 millones de euros. La única venta del club en ese momento fue la del mediocentro ofensivo turco Mehmet Ekici, vendido al Werder Bremen en 5 millones de euros. El rendimiento de aquella temporada fue aceptable. En comparación a la temporada anterior, el nivel del equipo mejoró, pero no ganó ningún título. A nivel nacional no pudo vencer al que era el mejor club en ese momento del fútbol alemán, el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. En la liga finalizaron en segundo lugar con 73 puntos a 8 del campeón. En la Copa de Alemania llegó a la final pero la perdió frente al Dortmund con un marcador de 5-2 con hat-trick de Robert Lewandowski. Y a nivel internacional en la Champions League hicieron una muy buena campaña. En octavos eliminaron al Basilea suizo. En cuartos derrotaron al Olympique de Marsella. En semis derrotaron a penaltis al Real Madrid después de un empate a 3 en el global. Y en la final que se disputó en su propio estadio fueron derrotados por Chelsea, que por primera vez se coronaba campeón. Los bávaros ganaban el partido por 1-0 hasta el minuto 88, cuando Drogba marcó el empate y a penaltis Olic y Schweinsteiger erraron los cobros que les impidió ganar la 5ª corona continental. El resumen de fichajes de esta temporada fue el siguiente: gastaron 52 millones de euros e ingresaron 5 millones, dando un balance negativo de 47 millones de euros. Si bien fue una inversión importante, en comparación a los otros grandes de Europa estuvo baja. En esa temporada ocupó el puesto 16 de los que más gastaron en fichajes.
En la temporada 2012-2013, las 4 principales contrataciones fueron la del defensa central brasileño Dante a cambio de 5 millones de euros proveniente del Borussia Mönchengladbach, el extremo derecho suizo Xherdan Shaqiri del Basilea por 12 millones, el delantero croata Mario Mandzukic del Wolfsburgo por 13 millones y el mediocentro español Javi Martínez del Athletic de Bilbao por 40 millones de euros. La baja más importante fue la del delantero alemán Nils Petersen, que se fue en préstamo al Werder Bremen a una tarifa de 500.000 euros. El rendimiento del club en esa temporada fue el mejor de su historia. Por primera vez lograron el triplete, algo no visto ni aún en sus años dorados de los 70s, cuando de la mano del Kaiser Beckenbauer y el Torpedo Müller fueron tricampeones de Europa. Empezando la temporada ganaron la Supercopa de Alemania venciendo al Borussia Dortmund 2-1. En la liga fueron campeones con 91 puntos, sacándole una ventaja abismal al segundo, el Dortmund, de 25 puntos. Y en la Copa de Alemania derrotaron al Stuttgart en la final 3-2. Y a nivel internacional ganaron la tan anhelada quinta Champions. En octavos derrotaron al Arsenal con un global de 3-3 definido a favor por más goles marcados como visitante. En cuartos le dieron a la Juventus una goleada de 4-0 en el global. En semis humillaron al Barcelona con un global de 7-0. Y en la final se encontraron con su viejo conocido el Borussia Dortmund, al cual derrotaron con un ajustado 2-1. Un año atrás, en el minuto 88, se les escapaba la Champions, pero esta vez en ese mismo minuto 88 llegó el gol del título de Arjen Robben, que rompió una sequía de 12 años en el campeonato, y como ya dije, por primera vez se metían en la prestigiosa lista de los clubes que han ganado el triplete. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 70 millones de euros e ingresaron solo medio millón, dando un balance negativo de 69.5 millones de euros. En el ámbito europeo fueron el quinto club que más dinero gastó en esa temporada. Si te ha gustado el video y quisieras ver otros similares a este, te invito para que te suscribas al canal y hagas parte de la comunidad de Fútbol Más. A sus 68 años, Jupp Heynckes ganó el triplete y fue elegido por la FIFA como el mejor entrenador del mundo de la temporada. Un momento que vio perfecto para su retiro como entrenador, y el 21 de junio de aquel 2013, en una rueda de prensa, anunció su retiro definitivo de los banquillos. En su reemplazo, el club bávaro contrató a Pep Guardiola, el entrenador catalán que había ganado el sextete con Barcelona, pero que en esos últimos años había perdido protagonismo, más aún cuando en esa temporada anterior, la 2012-2013, se tomó un año sabático. En ese mercado de fichajes 2013-2014, el Bayern Múnich solo compró 2 jugadores: el mediocentro español Thiago Alcántara del Barcelona a cambio de 25 millones de euros y el mediocentro ofensivo Mario Götze del Borussia Dortmund en 37 millones. Las bajas más importantes fueron la del mediocentro alemán Emre Can, vendido al Bayer Leverkusen en 5 millones de euros, el delantero alemán Mario Gómez, vendido a la Fiorentina en 16 millones, y el mediocentro brasileño Luis Gustavo, también en 16 millones de euros, al Wolfsburgo. El rendimiento del club en esa temporada fue muy bueno, aunque no pudo renovar el triplete. Empezando la temporada perdió la Supercopa de Alemania con el Borussia Dortmund con un marcador de 4-2, y un mes después ganaron la Supercopa de Europa frente a Chelsea a penaltis tras un empate a 2. A mitad de temporada fueron campeones del Mundial de Clubes al derrotar en la final al Casablanca de Marruecos con un marcador de 2-0. En la liga fueron campeones con 90 puntos, de nuevo con bastante solvencia, sacándole a su más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund, una diferencia de 19 puntos. En la Copa de Alemania, de nuevo derrotaron al Dortmund en la final con un marcador de 2-0. Y en la Champions League no pudieron renovar el título. En octavos derrotaron al Arsenal 3-1, en cuartos eliminaron al Manchester United 4-2 y en la semifinal cayeron con el que sería el campeón de esa edición, Real Madrid, con una paliza de 5-0 en el global. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 62 millones de euros e ingresaron 40 millones, dando un balance negativo de 22 millones de euros. A nivel europeo, en esa temporada fueron el 12º club que más dinero gastó en fichajes, lo que demostraba su discreta inversión.
En la temporada 2014-2015, las principales contrataciones fueron la del mediocentro español Xabi Alonso proveniente del Real Madrid a cambio de 9 millones de euros, el lateral derecho español Juan Bernat del Valencia por 10 millones, el defensa central marroquí Mehdi Benatia en 28 millones y la contratación más importante fue la del delantero polaco Robert Lewandowski proveniente del Borussia Dortmund a coste cero. Las bajas más importantes fueron las de Mario Mandzukic vendido al Atlético de Madrid en 22 millones de euros y la del mediocentro alemán Toni Kroos vendido al Real Madrid en 25 millones. El rendimiento de esa temporada bajó en comparación a las dos temporadas anteriores. Su verdugo Borussia Dortmund no lo dejó levantar las copas nacionales. Empezando la temporada perdieron por segundo año consecutivo la Supercopa de Alemania con el Dortmund que les derrotó 2-0. En la Copa de Alemania avanzaron hasta semifinales donde también fueron eliminados por los dirigidos de Jürgen Klopp a penaltis después de un empate a 1. Y en la Liga los bávaros fueron por tercer año campeones consecutivos, esta vez con 79 puntos, sacándole al segundo el Wolfsburgo una diferencia de 10 puntos. Y en la Champions League, en octavos derrotaron al ucraniano Shakhtar Donetsk con una paliza de 7-0 en el global, en cuartos eliminaron al Porto con un global de 7-4 y por segundo año consecutivo cayeron en semis, esta vez frente al que sería el campeón de esa temporada Barcelona con un global de 5-3. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 53 millones e ingresaron 49 millones, dando un balance negativo de 4 millones de euros. A nivel de Europa, en esa temporada ocuparon el puesto 11 de los clubes que más dinero gastaron en fichajes, lo que claramente demostraba su discreta inversión en esas dos últimas temporadas. En esa temporada 2015-2016, las principales contrataciones fueron la del extremo izquierdo francés Kingsley Coman proveniente de la Juventus en calidad de préstamo por 7 millones de euros, el lateral derecho alemán Joshua Kimmich comprado al Stuttgart en 9 millones, el extremo derecho brasileño Douglas Costa del Shakhtar Donetsk por 30 millones y el fichaje más importante fue el del mediocentro chileno Arturo Vidal de la Juventus por 38 millones de euros. Las bajas más importantes fueron la del defensa central brasileño Dante vendido al Wolfsburgo en 5 millones de euros, el extremo derecho suizo Xherdan Shaqiri vendido al Inter de Milán en 15 millones y la más importante fue la del mediocentro alemán Bastian Schweinsteiger, un referente que se formó en la cantera del club e hizo su debut profesional en 2002. Tras 13 temporadas en el equipo fue vendido al Manchester United en 9 millones de euros. Guardiola, aunque reconocía que era un gran jugador, dijo que no quería contar más con él por las constantes lesiones que sufría en esas últimas temporadas. En diciembre del 2015, Guardiola tomó por sorpresa a todo el mundo al anunciar su retiro al final de temporada. La dirigencia bávara hizo todo lo posible para la continuidad del estratega catalán, pero este no accedió y tampoco dio mayores explicaciones sobre su renuncia, aunque después se comprendería que todo fue por marcharse al Manchester City. El rendimiento de esa temporada mejoró a nivel nacional con respecto al anterior, aunque de nuevo, empezando la temporada por tercer año consecutivo, perdieron la Supercopa de Alemania, esta vez frente al Wolfsburgo que les ganó el título a penaltis después de un empate a 1. En la Copa de Alemania fueron campeones después de vencer al Dortmund a penaltis tras un empate a 0. En la Liga por cuarto año consecutivo fueron los campeones, esta vez con 88 puntos sacándole 10 de diferencia al segundo Borussia Dortmund. De esta forma, con 4 títulos consecutivos, el Bayern Múnich rompió su propio récord al ser el único club de la Bundesliga con más ligas ganadas consecutivas. Hasta ese momento, el récord estaba en 3, que lo había logrado en 3 oportunidades en su historia. En la Champions, en octavos eliminaron a la Juventus con un global de 6-4. En cuartos eliminaron al Benfica 3-2. Y en semis, por tercer año consecutivo se quedaron en el camino, esta vez frente al Atlético de Madrid, que los eliminó con un global de 2-2 definido por más goles marcados como visitante. Y de esta forma, Guardiola no pudo lograr su mayor consigna, que era conquistar la sexta Champions para el club. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 89 millones de euros e ingresaron 33 millones, dando un balance negativo de 56 millones de euros. A nivel europeo, ocuparon la posición 12 de los clubes que más gastaron en fichajes, lo que seguía demostrando su inversión inferior respecto a los otros clubes grandes de Europa.
En diciembre del 2015, posterior a la renuncia de Guardiola, el Bayern Múnich anunció a Ancelotti como el entrenador de las siguientes 3 temporadas. El italiano empezó sus funciones en verano del 2016. Para este mercado, los bávaros solo compraron 2 jugadores. El mediocentro portugués Renato Sánchez comprado al Benfica por 35 millones de euros y el defensa central alemán del Borussia Dortmund Mats Hummels también en 35 millones. La baja más importante de esa temporada fue la de Mario Götze, que retornó al Borussia Dortmund por 22 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue muy acorde al de las anteriores. Empezando, le ganaron la Supercopa de Alemania al Borussia Dortmund con un marcador de 2-0. En la Copa de Alemania, el Dortmund tomó revancha en semis ganándole 3-2. Y en la Liga, por 5º año consecutivo fueron los campeones. Esta vez con 82 puntos, tomándole una ventaja importante al Leipzig por 15 puntos. En la Champions, en octavos eliminaron al Arsenal con un humillante 10-2 en el global. Y en cuartos, cayeron con el que sería el campeón de esa versión, el Real Madrid, con un global de 6-3. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 70 millones de euros e ingresaron 52 millones, dando un balance negativo de 18 millones de euros. En Europa, ocuparon la posición 15 de los clubes que más gastaron en esa temporada, lo que dejaba en claro la pobre inversión que estaba teniendo el club en fichajes. En esa temporada 2017-2018, las principales contrataciones fueron la del mediocentro francés Corentin Tolisso proveniente del Olympique de Lyon a cambio de 42 millones de euros. Se ejecutó la opción de compra por Kingsley Coman de 21 millones de euros y se contrató a James Rodríguez a préstamo del Real Madrid por 13 millones de euros con opción de compra de 42 millones. Las bajas más importantes fueron las del defensa central marroquí Mehdi Benatia, vendido a la Juventus en 17 millones de euros, y los retiros en sus carreras de Xabi Alonso de 35 años y del capitán del equipo Philipp Lahm de 33 años, quien había permanecido en el club toda su carrera de 15 temporadas desde su debut como profesional en 2002. El rendimiento de esa temporada estuvo muy acorde al de las temporadas anteriores, aunque al comienzo no tuvo un buen arranque en la liga y tuvo un duro tropiezo en la primera fase de la Champions League, donde perdió 3-0 frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en un partido que le costó el puesto a Carlo Ancelotti, quien fue despedido cuando aún le faltaban casi 2 temporadas más de contrato. El único título que ganó el italiano en esa temporada fue la Supercopa de Alemania, que se la ganó al Borussia Dortmund en tanda de penaltis después de un empate a 2. En reemplazo de Ancelotti, Jupp Heynckes regresó de su retiro definitivo a petición expresa de su amigo Uli Hoeneß, vicepresidente del Bayern Múnich. Heynckes aceptó, aunque dejó en claro que solo permanecería hasta el final de temporada. En la Copa de Alemania avanzaron hasta la final, donde perdieron con el Eintracht Frankfurt 3-1. Y en la Liga, con 84 puntos a 19 de diferencia del segundo Schalke, el Bayern Múnich logró la hazaña de ser 6 veces campeón consecutivo de la Bundesliga, algo que demuestra su hegemonía total y a la par el mal nivel de sus adversarios en la Bundesliga. En la Champions League, en octavos eliminó al Besiktas turco con un marcador global de 8-1. En cuartos derrotó al Sevilla 2-1 y en semis cayó con el que sería el campeón de esa edición, Real Madrid, 4-3. Después del título de la Champions del 2013, Bayern Múnich no volvió a disputar una final del torneo. Y como dato curioso, en las versiones posteriores siempre fue eliminado por el que sería el campeón, a excepción de la temporada 2016, que fue eliminado por el Atlético de Madrid. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 117 millones de euros e ingresaron 33 millones, dando un balance negativo de 84 millones de euros. En Europa, el Bayern Múnich ocupó la posición 10ª de los clubes que más dinero gastaron en fichajes en esa temporada. Para la campaña 2018-2019, en reemplazo de Jupp Heynckes, el Bayern Múnich contrató al que era hasta ese momento el entrenador del Eintracht Frankfurt, el croata Niko Kovac. La única compra que hicieron en esa temporada fue la del extremo izquierdo canadiense Alphonso Davies, comprado al Vancouver de la MLS en 10 millones de euros. Y las bajas más importantes fueron las del mediocentro alemán Sebastián Rudi, vendido al Schalke en 16 millones de euros, el mediocentro chileno Arturo Vidal, vendido al Barcelona en 18 millones, y la más importante fue la del extremo derecho brasileño Douglas Costa, vendido a la Juventus en 40 millones de euros. El rendimiento
rendimiento de esta temporada fue el siguiente. Empezando la campaña, ganaron la Supercopa de Alemania goleando al Eintracht Frankfurt 5-0. En la Copa de Alemania fueron los campeones. Vencieron al Leipzig en la final con un contundente 3-0. En la Bundesliga fueron los campeones por séptima vez consecutiva, aunque esta vez de manera bastante ajustada. Sumaron 78 puntos, quedando a tan solo 2 del Borussia Dortmund. Y en la Champions League, por primera vez en 7 años, se quedaron en la tempranera fase de los octavos de final al ser derrotados por Liverpool con un global de 3-1. Después del título de la Champions del 2013, Bayern Múnich ha tenido una relación bastante misteriosa y particular con el campeón de Europa. En las versiones posteriores, casi siempre fue eliminado por el que sería el campeón de la competición. En 2014 por el Madrid, en 2015 por Barcelona, en 2017 y 2018 nuevamente por el Real Madrid y en 2019 por el Liverpool. La única vez que no fueron eliminados por el campeón fue en 2016 cuando cayeron con el Atlético de Madrid. Antes de continuar, te recomiendo que veas al finalizar este video algunos de los análisis que hemos hecho de la actualidad y algunos de los principales clubes de Europa. Por el momento tenemos el de Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester United, la cantera del Barcelona, Milán, Inter de Milán y Mónaco. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. El mal comienzo que tuvo el Bayern Múnich en la Bundesliga 2019-2020, sumado a la tempranera eliminación en octavos de final de la Champions en la campaña pasada, fueron los principales motivos por los que la directiva del club bávaro destituyó al croata Niko Kovac en noviembre del 2019. En su reemplazo, nombraron al alemán Hans Flick, un estratega sin experiencia como primer entrenador de un equipo profesional, pero con un recorrido como asistente en el Salzburgo austriaco y posteriormente de la selección alemana en los primeros años de Joachim Löw. Inicialmente fue nombrado como entrenador interino, pero debido a sus magníficos resultados fue confirmado con un contrato hasta el 2023. Las principales altas del Bayern Múnich en esa temporada fueron las siguientes: el lateral derecho francés de 23 años Benjamin Pavard, comprado al Stuttgart en 35 millones de euros. El defensa central francés de 20 años Lucas Hernández, comprado al Atlético de Madrid en 80 millones. Y a préstamo fueron traídos el mediocentro ofensivo brasileño de 27 años Coutinho, prestado del Barcelona a una tarifa de 9 millones de euros. Y el extremo izquierdo croata de 30 años Ivan Perisic, prestado del Inter de Milán a una tarifa de 5 millones de euros. Las principales bajas fueron las de Mats Hummels, vendido al Borussia Dortmund en 31 millones, James Rodríguez, quien regresó de préstamo al Real Madrid, y las dos más importantes fueron las de los jugadores más emblemáticos del equipo en los últimos tiempos: Fran Ribéry, de 36 años, que se marchó libre a la Fiorentina, y Arjen Robben, de 35, que se retiró como jugador. El rendimiento de esta temporada fue el siguiente. Iniciando la campaña, perdió la Supercopa de Alemania con el Borussia Dortmund con un marcador de 2-0, privándose de ganar la que hubiera sido la cuarta conquista consecutiva de ese torneo. En la Copa de Alemania fueron los campeones tras vencer en la final al Bayer Leverkusen con un marcador de 4-2. En la Bundesliga por octava vez consecutiva fue el campeón, esta vez con 82 puntos, sacándole 13 de diferencia al segundo Borussia Dortmund. En la Champions League, como de costumbre, hizo una primera fase notable. Hicieron una puntuación perfecta de 18 puntos, superando al Tottenham, Olympiacos y el Estrella Roja. En octavos, eliminaron cómodamente a Chelsea con una paliza en el global de 7-1. En cuartos, a único partido, le dieron una paliza aún mayor al Barcelona de 8-2. Y en semis, le ganaron cómodamente al Lyon 3-0, con doblete de Gnabry y gol de Robert Lewandowski, consiguiendo así el cupo a su 11ª final de la historia, donde desempatará su suerte en las finales del campeonato. Por el momento ha ganado 5 y ha perdido 5. Esta vez será frente al Paris Saint-Germain, que disputará la primera de su historia. En las últimas 9 temporadas, Bayern Múnich se ha gastado en fichajes la suma de 668.5 millones de euros. Una suma sin duda importante, pero que no es ni de lejos de las más ostentosas de Europa. Por encima de ese presupuesto hay 16 clubes, entre los que se destacan Tottenham, Nápoles, Milán, Arsenal, Roma, Mónaco e Inter de Milán. Clubes que han sido
sido absolutamente inferiores al club bávaro en la máxima competición europea. Y de los clubes que le doblan en presupuesto, como son los casos de Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona y Manchester City, entre todos ellos solo se suman 2 Champions en los últimos 9 años. En la caja de comentarios danos tu opinión acerca de la final de la Champions de este próximo domingo. ¿Será que el Bayern Múnich logra su 6ª conquista y logra alcanzar al Liverpool? ¿O tendremos después de 8 años un campeón inédito? Abajo en el comentario fijado te dejo el link de mi Instagram para que me sigas y el link del canal de mi hermano Planeta 90 para que lo visites. En el acertijo del video pasado, la respuesta correcta era Thomas Vermaelen. Para hoy les traigo las siguientes 3 preguntas sobre las finales de la Champions League. La primera, contando todas las versiones del torneo desde 1956, ¿cuáles son los 2 jugadores que han hecho más goles en las finales? La segunda, ¿frente a cuál club Bayern Múnich ganó su 2ª Champions League? Y la tercera, ¿en qué año fue la última final de la Champions League que finalizó 0-0? Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. También te dejo esta lista de reproducción para que escojas el video del análisis del club que quieras. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.